¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al tiempo que iniciamos en este momento en la sintonía de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Arrancamos nuestro archipiélago directo como es habitual cada jornada sobre esta hora con información de relacionada con nuestro archipiélago. Y si nos tenemos que ir pues a comentar algo relacionado con Canarias a nivel nacional, pues también evidentemente aquí estamos cada jornada para hacer referencia a la información relativa al archipiélago canario. Arrancó la semana, estamos en la penúltima del mes de mayo que también se va. Y estamos en la jornada del martes exactamente 19 de este mes de mayo, como bien indicamos. Ayer hubo Consejo de Gobierno de Canarias y se aprobaba el decreto de la hipoteca joven canaria para facilitar el acceso a la primera vivienda. Algo que, bueno, esperado evidentemente, porque todo aquello que pueda redundar en la ayuda de la consecución de una vivienda por parte de los jóvenes, evidentemente es importante. Es relevante. Bueno, de ello les hablaremos un momento. También decir que la justicia avala la actuación del Gobierno de Canarias en la consulta pública sobre la ley de vivienda vacacional y que Empleo destina 70.000 euros para financiar prácticas no laborales que mejoren la experiencia de los jóvenes. La Agencia Tributaria Canaria inauguraba su nueva sede en Las Palmas de Gran Canaria, en donde los multicines Galaxis en la capital Gran Canaria y un centenar de profesionales participan en las jornadas sobre el abordaje de la fragilidad en atención primaria. En primer lugar, nos vamos con los asuntos del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo dio luz verde a esa propuesta hecha por el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, a esta iniciativa que permitirá financiar hasta el 95% del valor de una compra que se realice de una vivienda. Y se abre, digamos, el abanico de posibilidades. El siguiente paso sería la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias antes de su aprobación definitiva y, por tanto, el trámite ya está en marcha. Ayer el Consejo de Gobierno de Canarias aprobaba precisamente esa propuesta. De ella hablaron el portavoz y el propio Pablo Rodríguez, que comparecían en rueda de prensa para hacer referencia a todas estas cuestiones. Hablaron de eso y hablaron también de la actualidad política del archipiélago canario. También una respuesta dada a unas palabras pues que había hecho mención del ministro y que fueron desmentidas por parte del Gobierno de Canarias. Dicen que es un anuncio sobre puertos y aeropuertos en el archipiélago canario. Decía ayer el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y portavoz también del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que tildaron como noticia fake el anuncio del Ministerio de Política Territorial de que se ha propuesto el traspaso de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general. Estas fueron las palabras, pues en ese sentido, realizadas por el ministro Torres en la jornada de ayer. El viernes llegamos a un acuerdo muy importante con el Gobierno de Canarias para que las personas que cobran las pensiones no contributivas, por cierto, la mayoría son mujeres, pudieran complementar con la aportación del Gobierno de Canarias lo que aporta el Gobierno de España. Y eso es muy importante, ¿no? Hoy mismo trasladaremos al Gobierno de Canarias que una vez que el Ministerio de Transporte ya nos ha respondido para la gestión de puertos y aeropuertos, hay una primera respuesta del Gobierno de España a través del Ministerio de Transporte para avanzar con una propuesta para los puertos y aeropuertos que no son de interés general, y si está de acuerdo el Gobierno de Canarias haremos una mixta y lo firmaremos y seguiremos avanzando con la gestión de los puertos y aeropuertos que son de interés general. Por tanto, nosotros a seguir trabajando, como llevamos haciendo desde el principio, defendiendo indudablemente el bienestar de todos los españoles y también, por supuesto, de todas las Canarias y los canarios. Bueno, hacía referencia por un lado a las pensiones no contributivas, lo de los 200 euros famosos por los que se ha llegado a un acuerdo, y también añadía lo de que igualmente trasladarían una propuesta de traspaso de los aeródromos que no son de interés general. Decía que mientras se sigue trabajando en acuerdos para obras de infraestructura y también de interés general. La respuesta ayer, como decíamos, en tándem por parte del Gobierno de Canarias, una por parte
del consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y por otro lado también la del portavoz del Gobierno. Escuchamos las dos opiniones al respecto. Bueno, hemos conocido, como ustedes, por esa declaración del ministro Torres, que hay un informe del Ministerio de Transporte que nos transfieren los aeropuertos y los puertos que no son de interés general a Canarias. La verdad es que nos hemos llevado una enorme sorpresa, porque desde el año 2018 los aeródromos, es decir, los aeropuertos que no son de interés general, ya por parte del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya son de Canarias. Es decir, lo que llevamos hablando a lo largo de toda esta legislatura es de que nos transfieran, uno, los medios materiales para ejercer esa competencia que tenemos, insisto, desde que se aprueba el Estatuto de Autonomía en el año 18, lo sorprendente es que no lo sepa quién fue presidente de Canarias, y lo segundo es que nos dejen participar, como dice claramente el Estatuto de Autonomía, en la gestión de los aeropuertos de interés general. Esa es la carta que se le envía en enero al Ministerio o al Gobierno de España y que no hemos tenido respuesta. Sí que es verdad que hubo una reunión en la que participó además el portavoz del Gobierno. En esa reunión quedaron en que nos iban a enviar una carta, una documentación. No nos ha llegado absolutamente nada y ha salido ahora con esta, no sé, noticia fake, ¿no? Es decir, hablar de que nos van a trasladar los puertos que no son de interés general. Los puertos que no son de interés general son los que gestiona desde hace ya unas décadas Puertos Canarios, el ente público Puertos Canarios. Por lo tanto, no sé qué nos van a transferir, si es el faro de Orchilla, no lo sé, la verdad. Pero bueno, en definitiva, creo que algunos parecen más desesperados en dar noticias que en realmente gestionar las competencias que le corresponde a Canarias en el Estatuto de Autonomía. Y vuelvo a insistir, lo que nosotros estamos exigiendo, y no lo exigimos porque sea una ocurrencia, sino porque lo pone el Estatuto de Autonomía de Canarias, es una disposición clara, es participar en la gestión de los aeropuertos de interés general. Y lo pone así, es decir, participar en la gestión, también en la política de tasas, también, en definitiva, en la planificación, y eso es lo que estamos exigiendo. No hemos exigido entrar en AENA, no hemos exigido un asiento en el Consejo de Administración. Lo que exigimos es lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía, que es participar en la gestión de manera ser partícipes de la cogobernanza de los aeropuertos, como lo somos, por ejemplo, en los puertos de interés general. En los puertos de interés general somos ya partícipes en la gestión, son las autoridades portuarias, elegimos, la comunidad autónoma elige a los presidentes, la comunidad autónoma elige miembros, las instituciones locales eligen también miembros, ya participamos en la cogobernanza de los puertos de interés general. Lo mismo queremos para los aeropuertos de interés general. Lo demás, en fin, es bastante lamentable. Estas eran las palabras de Pablo Rodríguez, el consejero. Que también estamos pendientes de la parte de esa constitución de una bilateral para poder hablar de lo que tiene que ver con las recaudaciones vinculadas al REF. Recuerdan que en aquella reunión de trabajo que hubo, que no una bilateral, sino fue una reunión de trabajo que hubo con el Ministerio de Administraciones Públicas, llevaba esas dos derivadas, la que te hablaba de materia aeroportuaria y la que hablaba del tema de Hacienda, la parte del REF. Seguimos sin respuestas y la parte aeroportuaria al final se ha convertido en un fake por parte del ministro Ángel Víctor Torres. Con el ministro cada vez más tensa, eso se quede en un, ya veremos, estas reuniones. Por desgracia, las relaciones personales no deberían de influir en estos asuntos, ¿no? A nosotros nos vamos a sentar allí donde sea convocada Canarias siempre para poder avanzar en mejores y más razonables cuotas de autogobierno y en todo lo que tenga que ver con la mejora de las condiciones de vida que se pueden desarrollar en Canarias. Por lo tanto, aprovechamos para intentar convocarnos cuanto antes y poder seguir avanzando en este asunto, ya que el ministro tiene tanto tiempo para estar en Canarias centrado en estos temas. Nos reunimos hace ya más de un mes y se quedó en dos cosas muy claras. Oiga, mire, lo que tiene que ver con Hacienda, porque Canarias hace su trabajo y cuando nosotros convocamos esa reunión, nosotros íbamos y adelantamos una documentación. Oiga, nosotros creemos que nos corresponde esto y estos son los artículos legales y los textos de referencia para poder trabajar en esta reunión. Y les recuerdo que se afrontaban dos asuntos. Uno que tenía que ver con el REF, Hacienda, fue la misma semana
en la que se nombra al secretario de Estado de Administraciones Públicas como nuevo ministro de Hacienda. Y nos dijeron, oiga, como ustedes comprenderán, por un tema de actualidad, no hemos podido preparar esta reunión. Bien, lo dejamos ahí aparcado, pero ya han pasado suficiente tiempo para al menos tener un pronunciamiento. Y con respecto al otro asunto, en el contexto de la reunión, yo creo que por respeto a la confidencialidad de esas reuniones, hablamos de muchos temas. Hablamos de los que no eran de interés general, pero también hablamos de los de interés general. Hablamos de cuál estaba siendo el avance con Cataluña y País Vasco y hablamos de cuáles tenían que ser las singularidades que nosotros entendíamos en base a nuestro Estatuto de Autonomía, esas singulares que deberían de venir también reconocidas, porque obviamente los textos legales de referencia, el marco normativo para Euskadi y para Cataluña son totalmente diferentes. Nuestro artículo 161 del Estatuto de Autonomía, en el punto 3 y 4, habla específicamente de los de interés general y en lo que tiene que ver con la posibilidad de que la autonomía canaria tome decisiones en el ámbito de la inversión, tasas y planificaciones aeroportuarias. Y eso es lo que nosotros vamos a exigir que se desarrolle. A partir de ahí, estas maniobras de dilación, o no sé muy bien cómo llamarlas, sin duda lo que producen es un poco de, yo creo que de ridículo, de chiste, ¿en qué nos estamos encontrando? Oiga, es que un mes después, en lugar de continuar avanzando, como sí están haciendo catalanes y vascos, porque les recuerdo que a todas estas, el ministro que tiene que velar por el desarrollo de nuestro estatuto es un ministro canario, que es el secretario general del Partido Socialista. Y lo que nos estamos encontrando es que parece que en lugar de colaborar en seguir avanzando, lo que hace es poner palos en la rueda. Porque de verdad es que este escrito de hoy, este pronunciamiento de hoy, intentando poner el foco como algo noticiable a algo que es totalmente extemporáneo, que no tiene nada que ver, ni siquiera estaba en discusión. O sea, es que, como bien dice el consejero, oiga, es que hace 30 años que Puertos Canarios está ejerciendo sus responsabilidades en los puertos que no son de interés general. Es que, ¿de qué estamos hablando, de verdad? Bueno, pues no les queda claro ni al portavoz del Gobierno ni al consejero, como escuchábamos antes, a qué se refiere el ministro Torre haciendo referencia a ese traspaso. Ayer se habló sobre el plan de medida anticrisis de también la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo hacía Cabello, el propio portavoz del Gobierno de Canarias, y lo hacía en esta línea. Bueno, nosotros consideramos que el plan de medidas anticrisis en Canarias fue una buena noticia en la medida en la que sirvió o está sirviendo para paliar los efectos de la subida de muchos de los precios. Pero hay una realidad, sobre todo el plan de crisis que tuvimos que impulsar de una manera muy ágil desde Canarias, venía a corregir un agravio que se producía por parte del Gobierno de España hacia Canarias, porque les recuerdo que cuando asistimos a la rueda de prensa de Pedro Sánchez, en la que se anunciaban una batería de medidas para el conjunto del Estado español, era del Estado español hasta el mar. A partir del Océano Atlántico ya no llegaban esas medidas. De hecho, el grueso de esas medidas hablaban del IVA y no del IJIC. Y nosotros tenemos que revertir esa situación y corregir esa situación. Lo reconoce el propio Gobierno del Estado cuando el ministro Ángel Víctor Torres, aquí, en esta sede de presidencia en Gran Canaria, en rueda de prensa con el presidente, pone encima de la mesa unas partidas específicas para esta primera parte, ¿no? Ahora lo que toca es terminar de ver en estas conversaciones con el Gobierno del Estado cuál es el paquete de medidas que se articula, porque recuerda que aquellas eran para 100 días aproximadamente, ya van llegando a sus fines esos 100 días, de ahí que sea muy oportuna la reunión con el Endacari Pradales. Como saben, Óscar Puentes respondía la semana pasada respecto de los temas que nosotros les decíamos, aquellas que tuvieran que ver con movilidad específicamente, y ahora tenemos pendientes de respuesta la carta que se le había remitido también al ministro Cuerpo respecto de la relajación de determinadas reglas fiscales para gobiernos, cabildos y ayuntamientos y la posibilidad de movilizar recursos adicionales por los incrementos de los precios vinculados a la guerra de Irán y también por algunos retos estructurales que tiene que hacer frente la Comunidad Autónoma Canaria y que nos está haciendo tremendamente difícil en un contexto en el que no tenemos presupuestos generales del Estado y no podemos abordar un crecimiento en las cuentas públicas. No, en la medida en la que estamos pendientes de terminar la que nos encontramos y en la que entendemos que quien articuló las últimas medidas
por parte del Gobierno del Estado nos tiene que decir, que es lo que defendimos en su primer momento, porque, claro, a lo mejor hay que volver por el principio. Recuerden que cuando nosotros nos enteramos, en Canarias, nos enteramos que iba a haber una serie de medidas por parte del Gobierno del Estado, solicitamos al presidente Pedro Sánchez, y lo hizo también el Lehendakari Pradales, que hubiera una conferencia de presidentes, que se nos convocara a las comunidades autónomas para ver qué medidas se iban a adoptar. Obtuvimos una negativa por parte del Gobierno de España a que todas las comunidades autónomas nos pudiéramos sentar a analizar cuáles iban a ser los efectos de la guerra de Irán en la economía de este país. En su contrario, el Gobierno del Estado lanza una serie de medidas y, oh sorpresa, las medidas que lanza el Gobierno del Estado no contemplan a Canarias. Y ahí tuvo que reaccionar el Gobierno de Canarias habilitando unas medidas en nuestro marco competencial específico. Y por otro lado, el portavoz del Gobierno hacía referencia, antes de pasar a los temas tratados en el Consejo de Gobierno, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias explicaba que el Ejecutivo Autonómico continúa a la espera de poder celebrar esa reunión pendiente con el Ministerio de Hacienda dentro del marco de las conversaciones bilaterales previstas entre ambas administraciones. Cabello señalaba que la situación sigue en una fase de espera, teniendo en cuenta que el nuevo titular del Ministerio de Hacienda estaba en proceso de aterrizaje en el cargo, aunque ya contaba con conocimiento previo de la materia por su etapa como secretario de Estado de Administraciones Públicas. Es decir, que no viene de nuevo. En este contexto ha indicado que en el plazo continúa abierto y a la espera también, pero ha subrayado que el mes de mayo avanza y quedan pocos días para poder avanzar en estos asuntos. Alfonso Cabello. Seguimos un poco pendientes de poder tener esa reunión que, como sabe, estábamos emplazándonos con el ministro de Hacienda y un poco estamos en la misma situación, me atrevería a decir, que con lo que tiene que ver con esas bilaterales, ¿no? Oye, nos parecía razonable que todo esto cogió al nuevo ministro de Hacienda aterrizando, aunque tenía conocimiento de la materia, porque era el secretario de Estado de Administraciones Públicas y tenía cierto grado de conocimiento de la materia, y seguimos en ese plazo. Mayo sigue aquí, nos siguen quedando días del mes de mayo y, como saben, el Gobierno de Canarias está encantado de poder sentarse para poder avanzar en este tema que para nosotros es vital. Ya no solo empieza a ser vital, sino hay algunos asuntos que nos da miedo que se puedan empezar a quemar, porque, como bien saben, hay algunos asuntos vinculados a ese decreto Canarias que tienen que ver con partidas de este mismo año o con convocatorias de este mismo año, y por lo tanto es fundamental poder abordarlo cuanto antes. Ahí yo sí creo que podría ser útil y práctico tener a un ministro canario que se pudiera enfocar sus esfuerzos en intentar ayudar a desatascar algunos de los temas que son vitales para Canarias. El portavoz del Gobierno de Canarias lamentaba ayer durante la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo Regional siga sin información sobre el Pacto Europeo de Asilo y Migraciones. Nosotros ávidos de información, y se trata de una reflexión compartida que se realizó hace escasas semanas en Casa África, porque le pasaba igual a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La gran noticia con respecto al Pacto Europeo de Asilo y Migraciones es la ausencia de información. Nadie de los que tiene que trabajar en el marco de ese Pacto Europeo de Asilo y Migraciones, me atrevería a decir que en el conjunto del Estado español y en la Comunidad Autónoma Canaria, tiene mucha más información, y nosotros seguimos ávidos de información. Como saben, esta es una reflexión compartida que se realizó hace escasas semanas en Casa África. Le pasaba igual a los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Son muchas más los interrogantes que los asuntos resueltos en torno al Pacto Europeo de Asilo y Migraciones. Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad recordaba ayer que esta semana se celebrará la Conferencia Sectorial de Vivienda, una cita clave en la que se aprobará el reparto de los fondos correspondientes al Plan Estatal de Vivienda para los próximos 5 años. Rodríguez explicaba que el Ejecutivo canario respalda este plan tanto por sus objetivos principales como por el esfuerzo financiero que asumirá la comunidad autónoma, que deberá aportar el 40% de la financiación total. No obstante, adelantaba que Canarias volverá a manifestar en la conferencia su desacuerdo con el criterio de distribución de los fondos estatales. Efectivamente, esta semana tenemos conferencia sectorial de vivienda, importante porque es la que da por aprobado el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para los próximos 5 años. Un plan estatal que ya hemos dicho que nosotros apoyamos, tanto desde el punto de vista de la financiación que vamos a tener que aportar, que es el 40% de la misma,
como desde los objetivos principales del plan, pero también hemos dicho, y lo vamos a repetir en la conferencia sectorial, y es que los fondos que se destinan por parte del Estado a Canarias, que es el 60% del plan, son absolutamente insuficientes y además no son justos con el archipiélago. ¿Y por qué no son justos? Porque los datos que se utilizan de población ajustada para repartir esos fondos son de finales del pasado siglo, es decir, del año 92. Y como comprenderán, del año 92 hasta el año 2026, pues ha llovido mucho, ha cambiado mucho la población y, evidentemente, salimos claramente perjudicados con esos datos desactualizados. Calculamos que probablemente, si se actualizaran los datos, los fondos que le corresponderían a Canarias estarían en torno a 500 millones de euros y no los algo más de 300 millones de euros que están ahora mismo pintados como financiación del Plan Estatal de Vivienda. Cierto, también hay que decir que de esos 300 millones de euros que nos corresponden, vuelvo a repetir, el Estado solo aporta el 60%, que son unos 222. Por lo tanto, estamos hablando de que en el caso de que nos ajustaran la población a los datos actuales y reales, estaríamos recibiendo pues algo más de o cerca de 350 millones de euros. Bueno, pues como están comprobando, una rueda de prensa en la jornada de ayer bastante prolija, abundante en información de carácter general y sobre todo pues eso, de relaciones con el gobierno central. Vamos con la pausa y ahora volvemos para seguir justamente en dicha comparecencia pública ayer, tanto del portavoz como del consejero de este ámbito de movilidad y vivienda del gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, porque todavía no hemos hablado del asunto principal tratado por el Consejo de Gobierno. Recuerden, aprobaba el decreto de la hipoteca joven canaria para facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes aquí en nuestro archipiélago. Ahora volvemos aquí en la 10, Capital Radio, para continuar adelante y en Capital Radio en Gran Canaria en este simultáneo del Archipiélago Directo de la jornada de este martes 19 de mayo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Sin afán para mandar, sin protagonismos, sin comprar a los medios, sin mentiras convincentes, con empatía, sin intereses particulares, sin remedios equivocados, políticos honrados, con fines sociales, honorables, que busquen la paz, que sepan cuál es su lugar, que sepan estar, que gobiernen con cabeza, que busquen la paz y la equidad, que sirvan al pueblo con firmeza y se hagan notar cuando se les necesita. En definitiva, que gobiernen y cuiden al pueblo. Porque nunca aprendemos. Por si te sirve para estar al día. Y a pesar de todo, no cambiamos, de Pedro Riva en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook.
localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Seguimos con todas y todos ustedes en tiempo de Archipiélago Directo, aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Nos queda todavía este bloque para culminar la primera hora en esta jornada del martes. Luego decir que a la 1 de la tarde sigue el simultáneo aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria con el programa El Rompeolas, que en la jornada de hoy pues tiene previsto dos invitados, como son, uno por un lado, Enrique Bettencourt, periodista, y José Gómez Soliño, catedrático de Filología y exrector de la Universidad de La Laguna. Este segundo hablará de la defensa de las universidades públicas del archipiélago canario. Y el primero, Enrique Bettencourt, periodista, como decíamos, hablará de su libro Susanita tiene un ratón y no nada. O al menos el título de esa entrevista del Rompeolas en la jornada presente aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, que simultaneará también hasta las 2 de la tarde ese espacio de entrevista. Decíamos que estábamos en el Consejo de Gobierno de Canarias. En la jornada de ayer se desarrollaba en territorio, como decíamos, del archipiélago canario. Y bueno, pues estaba como resultado posterior la rueda de prensa en la que hemos escuchado todo lo del primer bloque, con opiniones sobre temas también relacionados con el gobierno central, prácticamente todos ellos, y sobre todo ese asunto tratado ayer y aprobado por parte del gobierno, aunque le queda un paso por tratar, como es el aprobar decreto de hipoteca joven canaria para facilitar el acceso a la primera vivienda. El 95% del valor de la compra se puede, como decíamos, financiar, y no el 80% como era antes, porque eso obligaba a tener una partida ahorrada muy difícil de conseguir en estos tiempos, y yo creo que en un futuro muy próximo va a ser incluso hasta peor todavía. El siguiente paso será la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias ante la aprobación definitiva. Además, de los requisitos para acceder al programa, el consejero hablaba en la jornada de ayer sobre esa ruta para ampliar el acceso a la vivienda del archipiélago canario. Vamos a escuchar a Pablo Rodríguez haciendo referencia a este asunto, como digo, en la jornada de ayer, sobre el tema de la vivienda, la hipoteca joven. La estrategia más ambiciosa y de mayor número de instrumentos y herramientas para dar respuesta a la emergencia habitacional. Dentro de esa estrategia, uno de los instrumentos que queríamos recuperar, que tuvo un éxito extraordinario a principios de este siglo, a principios del 2000, y que desgraciadamente se eliminó junto con la crisis financiera, fue la hipoteca joven. La posibilidad de que los jóvenes en Canarias pudiesen adquirir una vivienda en propiedad
en este caso con tipos de interés muy ventajosos, pero sobre todo con la capacidad de financiar más de lo que ya financian las entidades financieras. Como bien saben, las entidades financieras, después de la crisis sobre todo, lo que vienen a financiar es el 80% o hasta el 80% de la adquisición de una vivienda. Con esta hipoteca joven lo que se lograría, lo que se logra es llegar la financiación hasta el 95%. Por lo tanto, eliminar una de las principales barreras que tiene cualquier ciudadano, también los jóvenes, para poder adquirir una vivienda, que es la capacidad de ahorro, la entrada para adquirir esa vivienda. Con esta hipoteca joven eliminamos esa barrera, por lo tanto pueden los jóvenes financiar su vivienda con hasta el 95%, y eso se puede hacer a través de esta hipoteca joven que hoy conocía el Consejo de Gobierno y trasladaba al consultivo para, en un plazo de 30 días, aprobar de manera definitiva. Algo que, insisto, era uno de los objetivos que nos habíamos marcado, recuperar una herramienta que tuvo un enorme éxito y que en los tiempos actuales estamos convencidos también que va a tener un éxito muy relevante. La hipoteca joven será para menores de 40 años, es decir, podrán ser beneficiarios de este programa de hipoteca joven los ciudadanos de Canarias que tengan hasta 40 años, y también sin límite de edad para las familias numerosas y las familias, en este caso, monoparentales. Es decir, en las familias monoparentales y familias numerosas sin límite de edad podrán beneficiarse de este programa de hipoteca joven, que también se llama Mi Primera Vivienda, y que es obviamente otro de los requisitos. Quien pueda ser beneficiario de la hipoteca joven serán aquellas personas, obviamente, que no tengan ninguna vivienda en propiedad. Destacaba con posterioridad que en esta ocasión sí están más claros los plazos que, bueno, pues deben facilitar esa posibilidad, como decíamos, que da ahora posibilidad, digo, el Gobierno de Canarias al respecto. Con respecto a otras cuestiones, decía Alfonso Cabello en la jornada de ayer, y hacía referencia concretamente a otros asuntos. El presidente va a viajar esta semana a Euskadi. El viaje del presidente canario a Euskadi esta semana también. El País Vasco mantienen desde hace décadas y que en esta legislatura se ha visto especialmente reforzada. Con este objetivo, el miércoles, el presidente Fernando Clavijo mantendrá un encuentro de trabajo con el Lehendakari Pradales en Vitoria para analizar la actualidad política y las relaciones entre ambos territorios. Durante el encuentro, además, estarán sobre la mesa retos compartidos como son la gestión migratoria, que saben que nos ha llevado a lo largo de esta legislatura a tener diferentes encuentros y posicionamientos conjuntos, también medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán o acuerdos de colaboración en temas prioritarios como es en el ámbito de la innovación, políticas sociales, que ambos territorios hemos fijado en el centro de nuestra acción política a lo largo de estos últimos 3 años. Además, el jueves, el presidente Clavijo participará en la inauguración de la nueva planta en Vizcaya del grupo Europlátano, una infraestructura muy importante que contribuirá a fortalecer la presencia del plátano de Canarias en el mercado peninsular. A ver si se le echa una manita aquí al plátano para que vuelva a tener aquel protagonismo que tuvo entonces en territorio peninsular, porque para conseguir plátano de Canarias en península en ocasiones, al lado del banano sudamericano, es complicado y difícil en los supermercados. El Consejo de Gobierno dio ayer también luz verde de la OPE, de la Oferta Pública de Empleo para Personal Docente del año 2026, y autorizó también una inversión de 122 millones de euros para adquirir medicamentos para tratar el cáncer y otras patologías autoinmunes. Pero sobre lo primero habló directamente el consejero, como digo, portavoz. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la OPE para el personal docente correspondiente al ejercicio 2026. Se trata de 1.111 plazas de distintos cuerpos, la mayoría de ellos de secundaria y primaria. Y esta nueva OPE contribuye al avance en la estabilidad al profesorado canario, que es un requisito básico y prioritario para poder seguir realizando el proyecto que entendemos necesario que ayuda a vertebrar esta comunidad autonómica, que es el de tener un personal docente que pueda dedicar todo su esfuerzo a la educación. Por lo tanto,
A partir de ahí se continúa con este expediente por parte de la Consejería de Educación para intentar culminarlo cuanto antes. En segundo lugar, el Consejo también ha aprobado en la reunión de esta mañana 2 importantes expedientes de la Consejería de Sanidad por importe de casi 173 millones de euros. En primer lugar, se ha autorizado una inversión de 122,6 millones de euros para la adquisición de diferentes tipos de medicamentos para tratar el cáncer y otras patologías autoinmunes. Esto viene a garantizar el suministro a los hospitales canarios de medicamentos para tratar estas enfermedades, como les decía, afecciones autoinmunes o distintos tipos de cáncer como los linfomas, leucemias, tumores de mama o de estómago. Además, también por un importe de 50,1 millones de euros se ha destinado al servicio de limpieza del complejo hospitalario universitario de La Candelaria. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2026-2030. Es un documento que fija la hoja de ruta de la estadística pública en las islas para los próximos 4 años. En cuarto lugar, el Consejo también ha dado hoy el visto bueno a la declaración de interés público a la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia. Y en quinto lugar, y por último, y antes de pasar la palabra al consejero, el Gobierno ha declarado hoy bien de interés cultural la técnica del cultivo de la viña en cordón trenzado del Valle de la Orotava. Sin duda, una técnica que tiene un importante valor patrimonial, etnográfico y paisajístico y que tiene especial interés y cuidado a lo largo de los años en las gentes del Valle de la Orotava. Una técnica que ha permitido que haya vinos en ese entorno, ya no solo muy singulares, sino que también han permitido conservar el arraigo a esa zona y a esos valles de este tipo de cultivo. Por cierto, ayer también se habló de la visita papal aquí al archipiélago canario, la hizo el viceconsejero de Presidencia, quien explicaba que el Ejecutivo Autónomo continúa trabajando junto a los ecónomos de ambos obispados del archipiélago canario para diseñar una subvención destinada a ayudar a sufragar parte de los gastos derivados de la visita del Papa próximamente. Nosotros seguimos trabajando con los ecónomos de ambos obispados para poder diseñar esa subvención que puedan ayudar a sufragar parte de los gastos de esa visita, colaborando además con los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria. No lo hemos cerrado todavía porque seguimos trabajando con la documentación, alcance de los gastos, etcétera. Sí hemos tenido la oportunidad en el contexto del Consejo de Gobierno de seguir hablando un poco sobre los retos organizativos y las diferentes reuniones que habrá a lo largo de las próximas semanas. Claro, porque es muy importante que se hable antes de que suceda, evidentemente, para la coordinación necesaria de lo que se necesita, valga la redundancia, al respecto para que el Papa pueda visitar las 2 islas del archipiélago canario, Tenerife, Gran Canaria, Tenerife. En referencia a estos asuntos, el Consejo de Gobierno de Canarias y lo que se trató ayer en la conferencia de prensa detrás de la celebración del Consejo de Gobierno, como suele hacer el Gobierno de Canarias. Bueno, pues destaca sobremanera, evidentemente, la respuesta dada por el Gobierno, por el portavoz del Gobierno de Canarias al respecto a aquella propuesta dicha por la mañana por Ángel Víctor Torres. Por cierto, en cuanto a acción de Gobierno, dejamos ya la rueda de prensa atrás. La Consejería de Transición Ecológica y Energía y el Cabildo de Gran Canaria presentaban ayer un plan de recuperación del drago de Gran Canaria, el Dracaena tamarance o tamaranae, que cuenta con una inversión de 1.095.000 euros y que fue aprobado recientemente por el Ejecutivo Autonómico, así como por la constitución del grupo de trabajo encargado de coordinar y supervisar las actuaciones previstas para garantizar la conservación de esta especie endémica catalogada en peligro de extinción. El consejero. Esta sinergia y trabajo conjunto con el Cabildo, con una inversión que alcanzará cercana al 1.100.000 euros, y lo que venimos aquí a visibilizar es que es necesario trabajar conjuntamente con el resto de administraciones para recuperar esas especies que están en peligro claro de extinción.
Junto a esto estamos llevando otro tipo de acciones con otras especies como es la escobilla de guayadeque, como es también la hierba muda de Ginamar, el piñamar o piñamar mayor. Por tanto, desde la Consejería muy preocupados con esa flora y fauna canaria que tiene peligro de extinción y que estamos muy empeñados en trabajar y poner todos nuestros medios para trabajar conjuntamente con el resto de administraciones para que esa especie pueda mantenerse y que quienes vengan atrás también puedan conocer. Bueno, palabras del consejero que las dio ayer, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que estuvo acompañado por también el consejero del Cabildo de Gran Canaria, de Medio Ambiente, por un lado Mariano Hernández Zapata y por otro Raúl García Brin, que es consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Bueno, pues mucha satisfacción con la aprobación de este plan de recuperación del drago endémico de Gran Canaria, de la Dracaena tamaranae, una especie de la que existen muy pocos ejemplares en estos momentos en estado silvestre, se calcula más o menos unos 70 en la isla, y el objetivo último de este plan es aumentar en 240 ejemplares más la población de este drago. Nosotros, desde luego, muy agradecidos con la Consejería de Transición Ecológica y creo que, bueno, esta es la forma también de trabajar. El Jardín Canario ha estado también aportando muchos datos para este plan de recuperación y, por lo tanto, bueno, pues las sinergias y la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, pues ha contribuido a que este plan de recuperación sea hoy, pues, una realidad de la que todos estamos muy satisfechos. Raúl García Brin, haciendo referencia al drago de Gran Canaria, concretamente, que es al que se pretende, como decíamos, bueno, pues sobre esta cuestión. Ayer, recuerden ustedes que se reunía en Las Palmas de Gran Canaria el presidente del gobierno con el presidente de Andorra, que abordaban la alianza estratégica en turismo sostenible, innovación tecnológica y producción de audio. Fernando Clavijo y Xavier Export destacaban en Gran Canaria la importancia de consolidar una cooperación estable entre ambos territorios. El presidente mantuvo este lunes un encuentro bilateral con el jefe del gobierno de Andorra en la capital Gran Canaria, en sede de presidencia del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la visita institucional de esta delegación andorrana al archipiélago canario. El encuentro permitió avanzar en una agenda común entre Canarias y Andorra en ámbitos estratégicos, como son el turismo sostenible, la economía digital y la innovación tecnológica, la producción audiovisual, la captación de inversión y la diversificación económica de los dos, en este caso de aquel país, de Andorra y de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por cierto, ayer también en la capital Gran Canaria, el presidente Clavijo, acompañado por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, recibieron este lunes en sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria al Club Voleibol Guagua, a sus representantes en esta ocasión, para pues recordar que el pasado viernes se proclamaba campeón de la Superliga Masculina de Voleibol por cuarta temporada consecutiva, tras superar al Club Voleibol Melilla en la serie final por un global de 2-0. Durante el encuentro, Clavijo felicitaba al Club Gran Canario y el consejero de Deportes admitió que se nos acaban, mejor dicho, los calificativos con este club de leyenda. Escuchamos a Poli Suárez y también al presidente del Club Voleibol Guaguas Las Palmas. Felicitamos al Club Voleibol Guaguas, un equipo representativo de nuestra comunidad autónoma que durante 4 temporadas consecutivas se ha convertido en el campeón nacional de la Liga de Voleibol. Un equipo que lo ha dado todo, un equipo que además ha llegado también muy lejos en la competición europea, codeándose con los más grandes, no de Europa solo, sino también del mundo, y un equipo de que el Gobierno de Canarias y todos los canarios y canarias tenemos que presumir y sentirnos orgullosos del trabajo que lleva a cabo la directiva, también el equipo técnico y, cómo no, todo el conjunto de jugadores. El voleibol canario se está convirtiendo en una potencia nacional e internacional. 3 equipos masculinos en la máxima categoría y 6 equipos femeninos de nuestra tierra también en la máxima categoría de voleibol femenino. Por lo tanto,
Hablar de voleibol en Canarias es hablar de ser potencia, de ser referente y, lógicamente, de sentirnos orgullosos de todo ese trabajo que llevan a cabo mujeres, hombres, en torno al deporte, en torno también a la disciplina de voleibol. Un orgullo para todos los canarios el poder celebrar un título más y un orgullo para todos los canarios poder presumir de que somos esa gran potencia en el voleibol a nivel nacional e internacional. Pues es muy importante para nosotros porque jugar la Champions es algo que el Guagua siempre está luchando para tratar de soñar y llegar a ese día a jugar una Final Four europea. Ayer demostró la Perugia que ganó la Copa Europa 3-0 y el entrenador, como he dicho anteriormente, ha dicho que el equipo que más de frente y que estuvo a punto de ganarle ha sido el Guagua en 2 ocasiones al campeón de Europa y del mundo, con lo cual quiere decir que no estamos lejos de estar ahí. Hemos tenido la poca fortuna de tocarnos el campeón del mundo en nuestra fase. Si nos hubiera tocado otro club, yo creo que nosotros hubiéramos jugado la fase final o la final de la Champions. Muy contentos, el gobierno, ha visto usted, el presidente y el consejero, pues nos van a apoyar porque necesitamos un poquito más de ayuda porque el tema de Europa es muy caro. Este año nos hemos gastado más de 400.000 euros en Europa y eso es mucho dinero. Pero por lo demás, súper contentos el equipo, el Guagua se va a mantener en un 85-90% el equipo actual y vamos a reforzarnos con 2 o 3 jugadores para todavía ser más competitivos dentro de nuestras pequeñas posibilidades de aumentar el presupuesto, pero contamos con que el Gobierno, en la Consejería de Turismo, pues pueda firmar el convenio con el Guagua, que creo con honestidad y humildad que el Guagua se merece ese convenio. No queremos decirlo ahora porque también se lo tenemos que decir a los 2 jugadores. Tenemos 2 jugadores fichados, un central internacional y un líbero internacional también. Nos falta un colocador, realmente a nosotros ahora nos falta un colocador nada más, pero la plantilla prácticamente está al 98%. Por supuesto, en nuestro ADN la gente también nos pide que hay que ganar y nuestra ilusión es esa, de darle el máximo de nuestras posibilidades para la afición, para Canarias y para Gran Canaria, conseguir los títulos en esta nueva etapa. Ya hemos conseguido en 6 años más que en los 12 años anteriores. Yo fui presidente, como ustedes saben, del 86 al 98, conseguimos 12 títulos y ahora en 6 años llevamos 13. O sea, hemos mejorado en el doble los logros obtenidos durante la primera etapa. En la segunda hora volveremos de nuevo a hablar del Guaguas porque también visitaban el resto de las instituciones en la isla de Gran Canaria. Ahora nos vamos hasta Tenerife, donde en la jornada de ayer se daba la mejor de las noticias esperadas a lo largo de los últimos tiempos y más concretamente sobre el deseo de inauguración de la pasarela en la Rotonda Padre Ancheta, en la Laguna. Vamos a escuchar lo que decía ayer en la comparecencia pública, en ese momento de inauguración, la presidenta del Cabildo de Tenerife, en la parte que podamos escucharla, Rosa que hoy Dávila. Ponemos en servicio una infraestructura que representa la transformación histórica de la movilidad en la isla de Tenerife y especialmente en la Laguna. Se trata de una nueva manera de entender la movilidad para la isla, una manera más accesible, más moderna y pensada especialmente para las personas. Durante años este punto ha soportado una enorme presión de tráfico, con más de 50.000 vehículos diarios y una elevada intensidad peatonal. Son más las de 20.000 personas y especialmente, y por eso nos acompaña el rector, estudiantes universitarios y usuarios del transporte público. Tenemos un intercambiador de transporte muy cerquita de aquí. Con la apertura de esta pasarela peatonal del Padre Ancheta, que tiene una inversión de más de 13 millones de euros, damos respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía y del colectivo universitario. Una obra que viene a conectar mejor los distintos espacios de la laguna. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, presidió precisamente ese acto de puesta en uso público de la pasarela peatonal en la laguna, la pasarela Padre Ancheta, una gran infraestructura que viene a solventar un problema existente en ese lugar
por el cruce de personas, por pasos de peatones a nivel rasante, a nivel de la vía pública, en donde los coches de todas las partes tenían que parar para ceder el paso a los peatones. El acto tuvo lugar en la misma pasarela y contaba con las intervenciones del viceconsejero también de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, el consejero insular de Carreteras Damaso Arteaga, así como José Romo, ingeniero ISEO de FECOR Ingenieros Consultores, y Faustino Ormazábal de la Merced, director territorial de ODLA en Canarias. ODLA es la empresa. Además, se contó con la presencia de autoridades municipales e insulares, vecinos y alumnos de la Universidad de La Laguna. Arquitectos y arquitectas que nos han colaborado para que esta pasarela tenga garantizada una accesibilidad universal con la colaboración de nuestra empresa pública Simpromi. Esta pasarela incorpora rampas accesibles, pendientes inferiores a un 6%, descansillos estratégicos, pasamanos dobles, iluminación LED integrada y un ascensor en la avenida Trinidad. Bueno, pues equipadísima, una gran instalación que, bueno, pues recobra vida aquí en La Laguna, en la isla de Tenerife, y que, bueno, pues falta ahora borrar los pasos de peatones para que los conductores no tengan que detenerse a la hora de pasar por la vía que circunda ese bajo de esta gran pasarela que en estos momentos ya está en funcionamiento peatonal para todos los ciudadanos que vayan por esa zona y necesiten transitar por ella. El Cabildo, por cierto, acerca a la Orotava la evolución de la vestimenta tradicional con la exposición El Vestir Popular de Tenerife del siglo XX. La muestra se puede visitar en el Centro Comercial La Villa hasta el día 31 de este mes de mayo. Analiza las costumbres y la influencia de la moda occidental en las clases populares de la isla de Tenerife. También el Cabildo inicia el proceso de selección de 20 artesanos para participar en la nueva edición de Mida Lab 2026, el programa que comenzará el mes de julio y seleccionará profesionales de diversos oficios de Tenerife para desarrollar prototipos que podrán ser comercializados bajo la marca Artenerife Innovación. También el Cabildo, hoy concretamente, en el escenario principal de Gastro Canarias, a la 1:15 de la tarde, será la presentación del Masterchef El Reto, la iniciativa impulsada por la Consejería de Comercio y Apoyo a Empresa, y que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio en el municipio de Santiago del Teide. Y Rosa Dávila y el consejero de Educación, Poli Suárez, celebran una reunión de trabajo sobre asuntos educativos de la isla. Lo hace también a partir de la 1:15 de la tarde en la isla de Tenerife. El Cabildo pone en servicio la pasarela de Padre Ancheta. Esto no lo había yo visto hasta este momento, una infraestructura histórica para la mejora de la movilidad y de la vida de las personas. Por cierto, los datos son 50.000 vehículos y reforzar también la seguridad de 20.000 peatones diarios que pasan por esta zona. Gracias a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife. Seguimos con los oyentes de Capital Radio en la isla de Gran Canaria, aquí en Archipiélago Directo. Ahora nos despedimos, pero mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana aquí en Canarias, en este Archipiélago Directo. Gracias por la atención prestada. Hasta este miércoles, perdón. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.